Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Muy buenas a todos, mi nombre es José Criado y sed bienvenido un día más al podcast de Hispania, la mejor herramienta para estudiantes de historia de segundo de bachillerato. Bueno, hoy nos toca abordar el bloque 3, que básicamente es la formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial. Así que coged papel y boli, que arrancamos. Para hacerlo un poco más ordenado, voy a ir al grano, ya que este tema es bastante denso y largo. Y voy a dividiroslo en 4 apartados fundamentales, hablando en cada uno de ellos de los reinados más relevantes de este periodo histórico. Vamos a seguir un orden cronológico, por lo tanto, según esta regla, empezaríamos por los reyes católicos. Los reyes católicos, ¿cómo es que llegan al trono y cómo que se forman? Bueno, si nos acordamos un poco de dónde lo dejamos en el bloque 2 al final del todo, podemos recordar cómo había una pequeña situación conflictiva en el Reino de Castilla, donde había un conflicto sucesorio entre quién iba a ser la nueva reina, si Isabel o Juana de Beltraneja. Esto se soluciona con el Tratado de Alcazaba de 1479, donde Alfonso V de Portugal reconoce a Isabel de Castilla como la nueva reina. Isabel de Castilla nos sonará, ¿verdad? Isabel la Católica, quien se casaría con Fernando de Aragón para formar esta nueva monarquía, los Reyes Católicos. Esta monarquía tenía un carácter autoritario, frente al feudal que había en toda Europa hasta el momento. Si nos acordamos de años anteriores, en Europa se caracterizaba una monarquía feudal, donde el poder de los monarcas estaba limitado por grandes señores en territorios que les pertenecen y donde ejercen jurisdicción. No obstante, los Reyes Católicos limitan su poder a favor de la autoridad real, gracias a medidas que acaban minando el poder. Este sistema luego lo continuarían Carlos V y Felipe II, pero de eso ya hablaremos después. En la era moderna, la monarquía española tenía un carácter patrimonial, donde los territorios son propiedades de los reyes. Los reinos, además, se podían unir o separar por matrimonio o herencia. La monarquía también era hereditaria, por la línea masculina, aunque las mujeres no se excluyen de esta sucesión. Debemos también, sería interesante de hecho, que definamos un concepto que aparece por entonces, que aparece en vuestras preguntas cortas, conocido como corona. La corona es el conjunto de territorios con propias estructuras institucionales, ordenamientos jurídicos diferentes y particulares, y que se llevan gobernados por el mismo soberano, el monarca español, a través del régimen polisinodial de consejo. Quizá la palabra polisinodial es un poco rara, pero básicamente es que tenemos un rey poderoso que gobierna sobre una serie de instituciones que le ayudan a gobernar, ¿vale? Bueno, adentrémonos en la política interior. Los reyes católicos tenían poder solo en la corona, que crea y cambia de instituciones para controlar mejor la administración del reino, con lo que fortalece su poder. La delegación de aspectos técnicos del gobierno se delega en consejos, como el Consejo Real, el de Aragón, el de la India, el de la Inquisición, del cual hablaremos después. En estos consejos no se elabora política del reino, ya que la hacen los reyes. Sin embargo, examinan política real, donde participan especialistas del derecho o de la administración. Los reyes católicos tuvieron su apoyo en secretarios, letrados u hombres formados en la universidad, que merecían la confianza de los monarcas en tareas del gobierno. Además, crean la figura del virrey, que es un representante de los monarcas donde no estuvieran presentes. Tenemos aquí los virreyes de Nápoles, Sicilia, América o en la corona de Aragón, más tarde. Usan las cortes para cuestiones de interés de los monarcas y no del pueblo. Por ejemplo, juraban los herederos de la corona y aprueban los subsidios, que, si nos acordamos, es el dinero que el pueblo da a los reyes para cubrir algunas necesidades, como el reclutamiento del ejército o pagar las dotes de la infanta. También crean la figura de los corregidores, que representan al rey en los ayuntamientos para controlar mejor el poder municipal. También tenemos el apoyo de las cancillerías o audiencias para mejorar la administración de la justicia. Y también se organiza la hacienda, donde procuran la desaparición de muchos de los lujos de la nobleza. Vale, pasamos a la política exterior, donde está condicionada por los objetivos de expansión por el norte de África, el Mediterráneo y el Atlántico. Todo esto les lleva a guerras donde las más importantes son contra Francia, la gran enemiga de los reyes católicos, que siguen una enemistad con la corona de Aragón. Todo esto lleva a que España, o por entonces la monarquía hispánica, llegue a buscar aliados para acercar a ese enemigo, acudiendo a la diplomacia en busca de alianzas nuevas. Con esta política patrimonial, al casar a los hijos de los reyes católicos,
con personajes importantes de Portugal, Inglaterra o Austria, empiezan a conseguir ese objetivo de imponerse y ganar poder en Europa. También sería conveniente que echáramos un vistazo al Tratado de Tordesillas, donde al principio de esta monarquía vemos que en 1494 se hace una alianza entre la monarquía hispánica y Portugal, el reino de Portugal, donde establecen una línea divisoria en las Indias a 370 leguas de la isla de Cabo Verde para delimitar las áreas de influencia y expansión. Todo esto lo podéis encontrar más detalladamente en las preguntas cortas. Más adelante, con esta política de sucesiones y demás, llegaríamos a la casa de los Austrias, que se instaurarían en la España de entonces. La nueva dinastía, los Austrias de Habsburgo, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los Austrias mayores, donde encontraremos a Carlos I y a Felipe II, y los Austrias menores, donde encontraremos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Empecemos por Carlos I. Antes de adentrarnos en su política, es conveniente que mencionemos la herencia de Carlos I, que la verdad que es una pregunta bastante usual en las preguntas cortas de selectividad. Carlos I, con este monarca, antes de nada, se entroniza en España la dinastía austríaca de Habsburgo. España se convierte entonces en un eje político mundial. Y al ser hijo de la reina Juana y Felipe de Habsburgo, recibe una extensa herencia. De sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, recibe la herencia hispánica con las Canarias, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, parte de América, la cual irá expandiendo al sur del continente, posesión en el norte de África, Aragón y Castilla. Casi nada. Después de su abuela paterna, María de Borgoña, heredaría los territorios en los Países Bajos y el Franco Condado. De su abuelo paterno, Maximiliano de Austria, tomaría también las posesiones austriacas. Además, en 1519, es elegido como emperador de Alemania, sucediendo a su abuelo Maximiliano. Por entonces, es por ello, mejor dicho, que diferenciamos entre Carlos V como emperador de Alemania y Carlos I de España. Pasemos a su política interior. Carlos I llega al trono de España en 1517 para ocuparse de los nuevos reinos y conseguir fondos que aseguren su puesto de emperador. Sin embargo, dos motivos provocarán un gran descontento en general: su próxima partida y el nombramiento de nobles extranjeros con altos cargos, algo que no gusta mucho al pueblo español. Destacamos dos conflictos fundamentales: el movimiento comunero entre 1520 y 1521 y la revuelta de Germania en Valencia entre 1519 y 1522. El primero se da en varias ciudades castellanas, donde la gente de las ciudades proclama como una comunidad opuesta a la política de Carlos I. Se dan rebeliones nacionalistas, donde reclaman la supresión de los consejeros extranjeros, la reducción de impuestos y prohibición de salida de algunos patrimonios de la corona, más participación de la comunidad en el gobierno con los procuradores, y que el poder real y la nobleza básicamente se rebajen un poco. Sin embargo, este movimiento finaliza pronto, debido a la brutal represión, tras la derrota de la batalla de Villalar en 1521, donde se ejecutaron a los cabecillas del movimiento comunero, Bravo, Padilla y Maldonado. Enrique II de Navarra, apoyado por el rey Francisco I y parte de la población, recuperó de hecho este reino. Sin embargo, perdería la Alta Navarra contra Carlos I tras la cruenta batalla del Noaín. Vamos con la revuelta de las Germanías en Valencia, donde estaba acaecida en la corona de Aragón, donde cuenta con la participación de artesanos, campesinos, trabajadores o miembros del clero. Estos individuos de la sociedad muestran descontento ante la epidemia de peste y la ausencia del rey, ya que se había partido a Alemania por entonces. Reivindicaban el dominio de los municipios para los gremios y la abolición de la jurisdicción señorial y los feudos. También acaba duramente reprimida por las tropas reales y los nobiliarios. Pasemos a la política exterior, donde Carlos I, o en este caso Carlos V, se enfrenta a una serie de conflictos, tres principales. La guerra contra Francia. Francia, por entonces, se encontraba aislada, tanto por el este como por el oeste, y estalla una guerra por el control de la península italiana y la pugna por Flandes y Borgoña. El control del ducado de Milán era fundamental para los emperadores, pues garantizaba las comunicaciones entre el dominio del imperio al norte y al sur de los Alpes,
Y también vemos que se dan varias guerras contra Francia, con las victorias como en Pavía, donde Francisco I incluso fue aprisionado por las tropas imperiales. Termina entonces con la supremacía de Carlos I y la incorporación definitiva del milanesado a sus dominios. Pasamos a uno de los conflictos fundamentales de Carlos I, o Carlos V, el protestantismo en Alemania. La guerra entre protestantes y católicos y el esfuerzo de Carlos I por preservar la unidad católica dentro de la dinastía de los Habsburgo es lo que se traduce en este apartado. El conflicto empieza cuando las ideas reformadoras del religioso Lutero son aceptadas por los muchos príncipes del Imperio Germánico. Sin embargo, a Carlos V esto no le gusta mucho, pues él, sinceramente, trataba de mantener esa unidad católica, pero acabó triunfando por la vía militar, con la derrota de los príncipes protestantes en la batalla de Mühlberg. No obstante, ante esta debilidad con la que España acabó, Francia vuelve a estar actuando y apoya a los príncipes protestantes, obligando a que Carlos V firmase la paz de Augsburgo en 1555, donde España reconoce la coexistencia de dos religiones en el imperio y se obliga a los súbditos a seguir la religión de su príncipe. Por último, tenemos la guerra contra los turcos. Por entonces los turcos otomanos estaban empezando a ser un problema evidente, pues por el control del Mediterráneo y se desarrolla el desarrollo del comercio, que lo estaban bastante impidiendo. Carlos V y su hermano Fernando luchan contra ellos, pues habían avanzado al interior de Europa. Contraatacaron en el Mediterráneo y el enfrentamiento de los Habsburgo contra los turcos sigue con Felipe II. En 1556, Carlos I abdicó y dividió su herencia en dos ramas, la española para su hijo Felipe II y la alemana para su hermano Fernando I. Llegamos al reinado de Felipe II, donde la política anterior destacó el asentamiento de la corte en Madrid para así evitar problemas acaecidos en el reinado anterior, una política económica donde destaca el enriquecimiento por América, pero sin embargo el comienzo de una crisis económica debido a la amplitud del imperio, y la anexión de Portugal por la herencia en 1580. Felipe II es nombrado rey de Portugal debido a la unión dinástica entre ambas coronas. Al pueblo portugués no le gustó mucho esta decisión. Sin embargo, la burguesía y la nobleza, conocedora de la riqueza de la monarquía hispánica, aprovechó esta situación y dijo, bueno, aunque no nos guste mucho que tengamos un rey castellano, sabemos que su riqueza nos ayudará a potenciarnos y que en un futuro pues, podamos independizarnos. Portugal se une, pero mantiene las leyes, instituciones y su moneda, y recuperó su independencia en el siglo XVII. Vamos a la política exterior, donde Felipe II tendría una continuación de los conflictos a los que se enfrentaría su padre, pero con unas circunstancias diferentes. Tendría un conflicto con Francia, donde aumentó la enemistad debido a tres causas principales: el apoyo francés a los rebeldes flamencos, el triunfo definitivo de España sobre Francia y la paz de Cateau-Cambrésis, donde en 1559 Francia renuncia a los territorios italianos y reconoce la supremacía española. La guerra contra los turcos, donde, para frenar la expansión de los turcos por el Mediterráneo, España, Génova, Venecia y el Papa Pío V forman una alianza de los estados católicos y con la flota de la Liga Santa, dirigida por Don Juan de Austria, vencen a los turcos en la batalla de Lepanto. Por otro lado, tendríamos el conflicto con Inglaterra. La lucha contra la corona inglesa, por diversos motivos, se da por un motivo religioso, donde el catolicismo de Felipe II choca con el anglicanismo de Isabel I de Inglaterra, el apoyo inglés a los rebeldes flamencos y los problemas que suponen los corsarios ingleses en el comercio con las Indias, donde atacaban a los galeones españoles en el Caribe. Esto puede sonar si habéis visto la saga de películas de Piratas del Caribe, de esta época, básicamente. Inicialmente ambos estados se unen debido a que Felipe II estaba casado con María I Tudor. No obstante, a la muerte de la reina, Isabel I de Inglaterra hereda del trono y abre una rivalidad entre ellos. Las tensiones surgen cuando Inglaterra ayuda en la rebelión de los Países Bajos, interceptando el envío de oro para pagar las tropas del rey. Facilitaron las tropas de auxilio a los holandeses en una España con guerra. Y si no teníamos suficiente con todas estas tensiones, este conflicto se agudizaría cuando Felipe II se apoyó en María Estuardo, una reina católica y escocesa,
que no se llevaba especialmente bien con Isabel I de Inglaterra. Con la ejecución de María Estuardo, Felipe II enviaría la Gran Armada en 1588 para invadir Inglaterra, pero todo esto acaba en un rotundo fracaso, que debilitó la hegemonía europea de España y facilitó más libertad en el comercio inglés y holandés. La paz con Inglaterra, de hecho, no llegaría hasta el 1604. Llegamos aquí al problema fundamental en la monarquía de Felipe II, que es la rebelión de los Países Bajos. Todo comienza cuando el rey quiere gobernar según los principios autoritarios como en España, pero los Países Bajos tenían una nobleza políticamente poderosa y ciudades con mucha autonomía. Estas instituciones temían perder sus privilegios y se opusieron. El calvinismo avanzó en las provincias del norte y las medidas del rey para frenarlo fueron francamente inútiles, provocando un descontento de la población y que algunos nobles se rebelasen. Felipe II respondió con tropas al mando del duque de Alba y se sometió a los sublevados, ajusticiando a los líderes. La guerra empieza como un conflicto entre católicos y protestantes, que se convertiría en una guerra de independencia verdadera contra España, que duraría alrededor de incluso 80 años. Pese a las victorias de los generales de Felipe II, el territorio se dividió en dos partes, la provincia del norte y la zona sur. La provincia del norte fue liderada por Guillermo de Orange, que consiguiría su independencia, pasando a llamarse la Provincia Unida. El sur, sin embargo, se mantuvo católico y bajo el dominio español. Los costes del conflicto debilitaron la hegemonía española en Europa y repercutirían muy negativamente en la economía. Avanzamos hasta la dinastía de los Austrias menores, donde, como hemos dicho antes, encontramos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Aquí, en este periodo histórico, destacamos uno de los mayores avances en la política del siglo XVII, que es la figura del valido, que en pocas palabras se trataba de una figura de confianza del rey, a quien le confería importantes atribuciones en el campo político y se encargaba de dirigir el gobierno. Hablemos de la política de Felipe IV, que en el apartado anterior destacamos sin ninguna duda al conde duque de Olivares, que era su válido y trabajador incansable, que intentó llevar a cabo una serie de reformas necesarias para superar la crisis que afectaba a Castilla. La política imperialista que se enfrentó a Francia. En 1635 estalló una guerra cuando el cardenal Richelieu, ministro de Luis XII de Francia, avanza por Europa expandiéndose y quitándole posesiones a España. La política de la que hablamos antes, imperialista, del conde duque de Olivares, fracasó francamente, debido a que era demasiado ambiciosa, provocando que dimitiese incluso en 1643. Los intentos de Olivares de reforma fracasan y España mantiene una estructura tradicional de reino independiente políticamente unidos por la persona del monarca. ¿Os acordáis de esa definición? En la política interior de Felipe IV vemos 4 conflictos internos fundamentales, entre los que destacamos la sublevación del Corpus de Sangre de Cataluña. Una situación conflictiva en el Estado crea el levantamiento de Cataluña en 1640, dirigida por Pau Clarís, y donde Francia ayuda para dificultar el gobierno del conde duque. Tras 12 años de rebelión y la muerte de Clarís, muchos catalanes, cansados del desorden y haber cambiado la obediencia de Madrid a París, acaban exhaustos, hasta que en 1652 Cataluña se rinde y Felipe IV le da un indulto general, comprometiéndose a respetar las leyes fuera del Principado. También se da la sublevación en Aragón y Andalucía, que es paralela a la catalana, y también hay conatos de rebelión en Aragón y Andalucía. Se da una conspiración en este segundo territorio similar a la de Portugal, sin embargo, acabaría fracasando. La rebelión de Portugal, donde en el resto de territorios de la corona la situación también era complicada. En otoño de 1640, los rebeldes portugueses se hacen con el control de todo el país y ponen como rey al duque de Braganza, Juan IV. Sin embargo, ante la falta de tropas, esta rebelión pudo ser calmada. Por último, tenemos la sublevación en los Países Bajos, donde los independentistas de las provincias de Holanda en Países Bajos aprovecharon la decadencia española para iniciar las hostilidades que derrotaron a las tropas españolas, tras la tregua de los 12 años que empezaría en 1621. Por último, acabando con este tema, llegamos a la política exterior de Felipe IV, donde el conde duque es sustituido por su sobrino, Luis de Haro, que afrontaría una crisis y emprende la política de pacificación. Reconoce la independencia de Holanda en 1648 y la de Portugal en 1668.
lo cual supone el reconocimiento de la decadencia española y la aparición de Francia como la primera potencia. Se sella así un tratado con el matrimonio entre Luis XIV y María Teresa de Austria, cuyo nieto sería Felipe V, una figura muy importante en el siguiente bloque. Y con todo ello acabaríamos con un breve repaso por la historia de este bloque 3. Espero que os haya quedado claro. Cualquier sugerencia no tenéis más que comentárnosla y muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.